Grande fue la sorpresa cuando dos viejitos del pueblo de Moca, cuando acabados de levantar, salieron de su casa, y encontraron a todos los animales de su granja muertos. Hola, estás en Misterios y Leyendas Emecatú. Hoy te presento al vampiro de Moca. Todo empezó una mañana en un pueblo de Moca del país Puerto Rico, Isla Atlante. Una pareja de ancianos se levantan y salieron de su casa, y encontraron a todos los animales de su granja, muertos, una de las escenas más terroríficas de su vida. Enseguida llamaron al alcalde del pueblo, y le explicaron lo que les había ocurrido. Al poco tiempo el eficiente funcionario gubernamental se presentó en la granja acompañado por un grupo de profesionales muy competentes. Examinaron detenidamente los cadáveres, y descubrieron que ni uno solo de ellos tenía ni una sola gota de sangre en el cuerpo. Los expertos se alejaron de la zona del desastre y entraron rápidamente a la casa, y le comunicaron a los espantados dueños de la granja que habían sido víctimas del llamado, el vampiro de Moca. Vampiro de Moca es el nombre de un espectro americano. También suele llamarse demonio volador en esa época. El vampiro de Moca tiene un apetito voraz por la sangre. Gusta de todos los animales habidos y por haber, pero principalmente del ganado cabruno. Busca las cabras en donde quiera que estén, les penetra su aguijón, y les succiona toda la sangre hasta saciarse por completo. Los sabios de Puerto Rico han intentado encontrar décadas y décadas alguna explicación lógica a esta nefasta experiencia. Gracias a sus profundos, extensos estudios contamos en la actualidad con varias hipótesis excelentes que no son nada despreciables. Algunas postulan que el vampiro de Moca es más bien llamado el chupacabras en la actualidad, para otras personas se trataría de un ser similar, pero aseguran que no es el chupacabras. También se dice que este es un ser terrible que llegó a Puerto Rico desde otro planeta. Otras dicen que es de una raza especial de galácticos llamada los grises, pues se llegó a esta teoría ya que la mutilación de ganado es una particularidad de la raza grises. Otras que es un demonio enviado invocado de una congregación satánica condenado a alimentarse con sangre. El caso es que sea lo que fuere el vampiro de Moca, es muy difícil conocerlo en toda su profundidad, y mucho menos verlo. Algunos héroes puertorriqueños, de los muchos que aún viven en cada uno de los pueblos de esta bonita isla antillana, valientemente le han salido al paso. Para más o menos la fecha de 1975, estaba corriendo de boca en boca una noticia de que habían aparecido unos animales muertos en lo que se conocía como la finca de Juan Márquez, hoy día Lo Más Verde. Yo inmediatamente fui con mis niños que eran pequeños en esa época y efectivamente vimos varios animales así que tenían muestras de que habían sido agredidos por algo y se habían quedado sin sangre, y se le atribuía supuestamente a lo que se conocía como el chupacabra o el vampiro de Moca. Tendría yo como 14 o 15 años cuando estaba todo el pueblo revuelto con la noticia del vampiro de Moca, porque estaban apareciendo en diferentes lugares del pueblo, ya sea en la zona urbana como en la zona rural. Diferentes animales muertos, aparecían muertos, supuestamente sin gota de sangre en el cuerpo. Sobre todo abundaban las cabritas. Recuerdo el lugar que era en la finca del doctor Márquez. Recuerdo que había una casona de madera grande y en la parte de abajo, porque era como una loma, una pendiente, y en esa parte de la pendiente, en la parte de abajo, era donde estaban los animales tirados, ya muertos, y
todo el mundo iba y los miraba. Yo recuerdo que estuve cerca, pero bien cerca, podía señalar con el dedo porque vi los orificios que tenían las cabritas en el cuello y efectivamente no había un trazo de sangre en el área. Luego, después de eso, en otros, oí la noticia, como el barrio Cruz de Moca y otros barrios también, como en Cuba, el barrio Cuba de Moca, también un animalito que era de un amigo, chamén, también fue atacado y ese pudieron salvarlo. En el caso mío, que la prensa pues, lo puso en primera plana y en las noticias y televisión, es que atacó. Yo tenía una crianza de cerdos, aves, una cuerda y media de tejero y cabros, tenía 8 cabros. Y esos cabros, entre ellas la famosa Pepa, que es la que se ve en el periódico, donde era domesticada. Llegaba, uno la llamaba y llegaba uno como si fuera un pejino. Y le cogía a uno como un ser humano, lo que le faltaba era hablar. Y la atacó fuertemente. El vecino mío tenía un Sherman Shepherd, pejo, y sentimos que al lado había un montecito, un monte, y sentimos unos alateos bien grandes, como una ave, como algo, con su ala por encima del monte, soplaba. Y yo me acuerdo que yo sentí eso, el perro pegó a ladrar, y yo me copé de pies a cabeza para que el llamador, lo que fuera, no me atacara a mí. En una ocasión, el fenecido juez Carlos Alvarado, que era mi amigo, cogía clases conmigo de guitarra y me invitaba con frecuencia, me invitó a su casa porque había tenido una experiencia con un señor que era amigo del fotógrafo, que tuvo la oportunidad de ellos llegando a su casa, sintió algo raro y como tenía la cámara en mano, pudo tomarle unas fotos, las cuales yo vi. La foto yo la vi, tenía copias de ella, pero en las mudanzas y eso que yo hice luego se me extravió. Se veía algo así como, tenía un espinazo, con una espina sobre el lomo y bien desagradable, así parecido como si fuera un ratón grande, un ratón gigante, algo así más o menos. Parecido como a canguro, ¿verdad? Así como, pero con un espinazo, con unas plumas, o espinas, algo así. Se veía fuerte, eso es lo que yo recuerdo sobre la foto que vi. Hasta ahí puedo pues, hablar sobre eso. También recuerdo que para aquella misma época salieron en los periódicos la historia de un señor que se llamaba Juan Muñiz, que le decían Maguana, que decía que él había visto al vampiro y que había salido corriendo y que había llegado hasta la casa de un primo. Ellos vivían en el sector Rosa, eso es en el área urbana, un sector del pueblo. Y entonces allí lo comentó con su primo y algunos familiares y vecinos que habían. Ya el señor Juan Muñiz, que le decían Maguana, falleció, pero me imagino que su primo pues sabe toda la historia. Caminaba hacia su hogar alrededor de las 8 u 8 y media de la noche. Cruzaba unos alambres que había en una finca de colindancia. Se topó, según él, con el vampiro. Él dice que él nos dijo a nosotros, porque cuando él lo vio, pero no retrocedió y salió gritando de allá para acá: el vampiro, el vampiro, el vampiro, el vampiro, el vampiro. Él cogió esa, que entonces había una gente ahí, unas personas, unos vecinos en la tienda, y se fueron con él a buscar el vampiro donde él dice que lo había visto. Pero ya cuando fueron un montón de muchachos, de hombres y todo, a buscarlo, cuando fueron, pues ya él había desaparecido. Él dice que lo vio erguido, él dice que vio ese ave inmensa, pero vio el mismo medio del... Ese era un callejoncito que había para él, un camino no era un camino, un atajo que hacíamos por ahí para allá. Dice que lo vio parado en el centro del camino, parado, sí, se movía, pero miraba.
Cosa que nadie, yo no puedo decir que fue verdad, tampoco puedo decir que son mentiras. Nadie puede probar que no fue verdad, ni probar que no fue verdad tampoco. Una cosa pues. Yo recuerdo que nos daba miedo dormir por las noches y si teníamos que ir al patio a buscar algo, no queríamos ir. Y recuerdo que sí salía en las portadas de los periódicos, recuerdo todas las personas comentándolo y muchos recortaron los artículos de periódico y los tienen guardados en sus casas. Pero sobre todo lo que recuerdo es la sensación que se quedaba en el ambiente y como uno es joven, pues eso se le queda grabado de una forma permanente en la mente de uno. Los avistamientos siguen hasta nuestros días, pero se suele decir que es el chupacabras. En una opinión particular, creo que es la misma bestia. Es que el nombre chupacabras tiene más impacto en las noticias. Me gustaría saber tu opinión. Desde ya les mando un gran saludo. Misterios y leyendas MKTU.